Bienvenidos al episodio 16 del podcast. Según la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, sustituir la carne por alimentos vegetales una vez por semana podría reducir la huella de carbono que tiene la alimentación de una persona en un 5%. A nivel global, esto significaría reducir las emisiones de gases hasta 1.300 millones de toneladas al año, el equivalente a retirar 273 millones de coches de la carretera en Estados Unidos. Hoy aprenderemos a comer menos carne, porque dejar la carne a veces no es tan fácil para mucha gente y hoy lo vamos a aprender con la dietista nutricionista Raquel Bernácer, colaboradora del Comidista, cocinera formada en la Escuela Hoffman y autora de los libros Aprende a desayunar y Lunes sin carne. Por eso hoy estamos con ella. Con un máster en nutrigenómica y nutrición personalizada, también comparte contenido relacionado con la gastronomía y la nutrición en su blog Alimentarte, donde ofrece cursos online. ¡Empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente. Y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Bienvenida, Raquel, ¿qué tal? Hola, Núria, pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias y tenía ganas de conocerte, hace años que te sigo y el podcast me está permitiendo poner voz y conocer un poquito más a la gente que admiro y a la que sigo. O sea que hoy es un buen día para entrar un poco más en tu mundo y para que la gente aún te conozca más, aparte de seguirte en redes y ver todo el tipo de recetas y contenido gastronómico que vas publicando desde hace muchos años. Vamos un poco a situar la historia de los principios del movimiento Lunes sin carne y después me cuentas en qué momento tú te enganchas a este movimiento hasta el punto de querer publicar un libro sobre eso. Hagamos un poco de historia, de la historia general del movimiento y de tu interés como dietista nutricionista para llegar a querer que los lunes sean sin carne. Sí, pues mira, a ver, el Lunes sin carne hoy en día es un movimiento global que tiene un mensaje muy sencillo y que es que una vez a la semana dejemos de comer carne, ¿vale? Pero este movimiento, como comentabas, pues tiene una historia, de hecho tiene más de 100 años y comenzó en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues porque tenían escasez de alimentos, ¿no? Y entonces con el objetivo de destinar, pues eso, alimentos a las tropas que estaban en el frente, pues se propuso a las familias que redujeran el consumo de algunos alimentos básicos. Y esto se hizo con la carne y con el trigo. Entonces se propuso el lunes sin carne y el miércoles sin trigo. Y la verdad es que la campaña tuvo un impacto muy grande porque, bueno, se unieron muchísimas familias. De hecho, bueno, pues toda esta información está, como comentabas, en la página de la Escuela de Salud Pública de la Escuela Johns Hopkins. Y bueno, se unieron como más de 13 millones de familias a este programa. Entonces, consideraron que el movimiento fue un éxito y en la Segunda Guerra Mundial se recuperó otra vez con los mismos objetivos, ¿no? Pues para dar de comer, para dar alimentos a las tropas que estaban en el frente. Y luego ya, pues cayó en el olvido. Y así hasta el principio de los años del año 2000, el 2003, que se recuperó con este objetivo para concienciar, ¿no?, las personas sobre la prevalencia de enfermedades prevenibles asociadas a un consumo excesivo de carne. Y fue ahí donde entró la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, que has comentado. Y bueno, a partir de ahí ellos empezaron a hacer difusión de forma que el movimiento ha ido evolucionando y creciendo hasta convertirse en un movimiento internacional en el que pues tanto instituciones públicas como privadas, personajes públicos, personas anónimas, muchísimas personas siguen esta iniciativa del lunes sin carne.
Y yo, la verdad es que no recuerdo cuando lo descubrí, no sé, yo creo que debía ser, pero todavía vivía en Barcelona y ahora vivo en Países Bajos, me vine aquí en el año 2014 y yo vivía en Barcelona cuando lo descubrí, igual fue en el 2012-2013. Y sí que lo practicaba, me pareció súper interesante, pues eso, como una iniciativa para experimentar con platos ricos en vegetales, para explorar nuevos ingredientes, nuevas recetas y además, bueno, pues tener ese impacto positivo sobre la salud y sobre el medio ambiente. Y, Y ujú. bueno, lo fui practicando de forma bastante inconsistente hasta que me mudé a Países Bajos y aquí fue un poco el shock, ¿no? De cambiar de país, de cambiar de cultura y que, bueno, aunque sea un país europeo, pues la cultura alimentaria tiene muchas diferencias con la española. Y me encontré una situación en la que, bueno, pues la carne y el pescado la tenía que comprar en el supermercado porque no tenía carnicerías ni pescaderías cerca, era una carne y un producto de bastante mala calidad y bueno, y a partir de ahí fue cuando empecé a hacer esa transición a una alimentación más rica en vegetales, empecé practicando el lunes sin carne de forma más habitual hasta que ya se ha extendido a más días de la semana. Yo no soy vegetariana, como carne y pescado, pero sí que he reducido muchísimo estos alimentos en mi dieta y me ha parecido una manera fantástica de ampliar, ¿no? Mis conocimientos gastronómicos y culinarios. Lo que pasa es que podemos decir que tú salías con ventaja porque creo que eres muy buena cocinillas. Bueno, el otro día vi unas croquetas en tu Instagram que me caía la baba. Entonces, eh, quizás ya Sí, eres muy cocinillas y te era como fácil, porque hay gente que nos estará escuchando y pensará, ¿y qué como? ¿Y qué come esta mujer si saca la carne y el pescado de su vida? Que eso es lo que pasa muy a menudo con ya el vegetariano o vegano, ¿no? Que ya has dicho que tú no lo eres, pero que hay mucha gente que come y cena un trozo de carne y a veces un poquito de pescado, pero en general si no es en formato bistec, es croqueta de carne, es caldo de carne, que, o sea que es como, ¿y qué como? No sé por dónde empezar, ¿no? sí, sí, no, tienes razón. A ver, el consumo de carne está muy instaurado en nuestra sociedad, en las sociedades desarrolladas. Y no es un problema, o sea, el problema llamo al consumo excesivo de carne. O sea, la carne es un alimento saludable que dentro de un contexto de una alimentación equilibrada y en determinadas cantidades se puede consumir. Luego, si quieres, ya lo comentamos. Pero bueno, o sea, sí que es verdad que está muy instaurada en la sociedad occidentalizada y porque, bueno, la carne tiene connotaciones de estatus social, siempre se ha dicho, ¿no? Como que el alimento, se le ha dado esa idea de que el alimento más nutritivo es la carne, ¿no? O sea, si estás enfermo, vale, te tomas el caldito, pero de carne, o te tomas el filete si tienes anemia. Entonces, sí que se ha asociado el consumo de carne, ¿no? Pues en el imaginario colectivo a un alimento pues que tiene ese estatus social y que te da esa nutrición que parece que otros alimentos no te dan, pero que no es cierto, porque uno puede conseguir los mismos nutrientes que te da la carne con muchísimos otros alimentos. Se trata de variar y se trata de cocinar. Y lo que comentabas, vale, partía con ventaja porque sí, porque me gusta la cocina, me he formado en cocina, pero bueno, que no hace falta hacer, o sea, yo no soy una, me gusta explorar nuevas recetas, pero tampoco creo que para cada día sea necesario tirarte horas en la cocina. Yo soy una gran defensora de la cocina sencilla, simple y sin complicarte, ¿no? Y creo que aquí lo que es importante también es, bueno, primero tener voluntad de querer hacer este cambio, ¿no? Al menos de reducir el consumo de carne y curiosidad. Curiosidad sobre los alimentos de origen vegetal, curiosidad sobre la cocina, una cocina rica en vegetales, qué ingredientes están de temporada, cómo los podemos preparar, qué técnicas de cocina podemos aplicar. Claro, eso requiere un esfuerzo, entre comillas, ¿no? Porque, claro, tienes que dedicar tiempo a aprender cosas nuevas y muchas veces con la vida que llevamos lo último que queremos es aprender cosas nuevas. Vamos a lo fácil o que nos lo den todo hecho. Sí, sí, hay pereza de aprender sobre nuevos alimentos. En tu libro, que lo recomendamos, hablas de algún mito sobre la proteína vegetal, aunque cada vez es menos común escucharlo. Cuéntanos algún mito sobre la proteína vegetal que no ayuda tampoco a que la carne continúe teniendo esa buena prensa. Sí, bueno,
El principal mito es que la proteína de los vegetales no es una proteína completa. Y eso de completa lo digo entre comillas. Aquí creo que es importante aclarar, aunque sean los conceptos básicos de qué es una proteína, un aminoácido esencial y de dónde viene, ¿no?, esta idea. A ver, las proteínas pues, son nutrientes que están formados por aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes que se combinan y nos dan las proteínas. De esos 20 aminoácidos, 9 son esenciales, es decir, que nuestro organismo no los puede fabricar. Entonces los tenemos que tomar, los tenemos que conseguir a través de los alimentos. Si no comemos esos aminoácidos esenciales, pues podemos tener problemas de carencia. Lo cierto es que todos los alimentos contienen, o todas las proteínas, mejor dicho, contienen todos los aminoácidos, incluidos los esenciales. Lo que pasa que en determinados alimentos hay aminoácidos esenciales que están en menor cantidad y están en menor cantidad y se consideran, lo llamamos aminoácido limitante, ¿vale? Por ejemplo, y en el tema de las proteínas vegetales, tienen y ahí es donde está, ¿no?, este mito, entre comillas, es que las proteínas vegetales tienden a ser limitantes en uno o más aminoácidos esenciales. En general, los cereales son bajos en 2 aminoácidos, la lisina y la treonina, y las legumbres son bajos o son limitantes en otro aminoácido que se llama metionina. Bien, ¿qué pasa? Que las proteínas se consideran, como he comentado, completas cuando aportan todos los aminoácidos esenciales necesarios para cubrir las necesidades biológicas cuando se consumen estas proteínas en los niveles recomendados. Es decir, si yo consumo pues la cantidad recomendada de proteína, pues los alimentos que estoy consumiendo, algunos de ellos los consumo en mayor o en menor cantidad y la proteína que contienen pues pueden tener más o menos cantidad de aminoácidos esenciales. ¿Qué pasa? Que esto es una terminología bastante confusa porque, claro, como decía, todas las proteínas tienen esos aminoácidos esenciales, unos en mayor o en menor cantidad, y lo que podemos hacer al final, claro, no comemos un solo alimento, no nos alimentamos a base de cereales y entonces nos va a faltar la lisina y la treonina, sino que comemos también otros alimentos vegetales que contienen esos aminoácidos, ¿no? Al final Claro, es que comemos tenemos una recetas. manía a buscar Claro, el alimento perfecto, que lo tenga todo, aquel alimento, y si exacto. no, no vale, ¿no? Es como que somos radicales en eso. Exacto, tenemos tendencia a buscar el alimento perfecto o a fijarnos únicamente en una parte concreta de ese alimento que, sacada de contexto, Claro. puede tener determinadas consecuencias sobre la salud. Sacada de contexto o poniéndolo en el contexto de un laboratorio, que muchas veces lo que ocurre es eso, es que para entender los nutrientes y cómo funcionan, se hacen experimentos en laboratorios y eso nos da unos resultados, pero que no siempre son extrapolables a las personas. Con lo cual, creo que es importante que intentemos no caer en lo que se llama ese nutricionismo de, bueno, pues tiene este nutriente o tiene este otro y este nutriente es bueno y este es malo, porque al final comemos un conjunto de alimentos. Lo importante es que esos alimentos provengan de materias primas, es decir, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, pollo, pescado, frutos, semillas, ¿no? Pero y que no estén. Alimentos de verdad. Exacto, alimentos de verdad, ¿no? El famoso real fooding, y evitemos al máximo los alimentos que estén ultraprocesados, porque ahí lo que tenemos al final es pobreza nutricional. Y cuenta qué es el recambio proteico. Mira, el recambio proteico es un concepto, en realidad es un proceso biológico que ocurre en todos los seres vivos y es un proceso biológico en el que se reciclan las proteínas. Entonces, las proteínas que ya no sirven, que son viejas, de células pues, que se van muriendo, el organismo tiene la capacidad de reutilizar esas proteínas, las rompe y puede utilizar esos aminoácidos que están en esa proteína, incluidos los aminoácidos esenciales, y utilizarlos para construir proteínas nuevas células, nuevos tejidos, nuevas estructuras. Entonces, claro, el tema de que las proteínas sean más o menos completas, refiriéndonos a los de los alimentos, se queda también cojo por esta parte, porque por otro lado el cuerpo es capaz de ir reutilizando esas proteínas. Y luego que además hoy sabemos que hay alimentos de origen vegetal que sí que tienen
proteína de alto valor biológico, que a mí me gusta más llamarlas así que completas, ¿no? Hay legumbres como la soja, los garbanzos, las alubias blancas, las alubias negras, los guisantes, que tienen proteína de alto valor biológico. Los pistachos tienen proteína de alto valor biológico, la quinoa tiene proteína de alto valor biológico, las semillas de cáñamo también. ¿Qué ocurre? Que algunos de estos alimentos obviamente los consumimos en menor cantidad, pues los pistachos o las semillas de cáñamo, por mucha proteína de buena calidad que contengan, al final comemos poquita cantidad, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, personas que son vegetarianas o que siguen una alimentación vegetariana estricta, conocer este tipo de detalles sí que les puede ayudar a que su alimentación pues no caiga en los supuestos riesgos que se dice, ¿no? que puede tener una alimentación vegetariana o vegetariana estricta. Y otra cosa que hemos descubierto es que el arroz con lentejas juntos dan esta proteína de alto valor biológico, pero ahora sí he sabido, bueno, hace ya un tiempo, que no hace falta comerlo en la misma comida, que si cenamos arroz y de comer al mediodía comemos legumbres, ya estamos teniendo esta proteína completa, aunque sea separado en comidas. Exacto, es lo que comentaba cuando he puesto los ejemplos, ¿no? de proteínas vegetales en general que tienden a tener aminoácidos esenciales limitantes, como has comentado, los cereales, o sea, el arroz es un cereal y la legumbre en general, pues por ejemplo la lenteja, ¿no? Y es curioso, y sí, es cierto que los podemos consumir en momentos diferentes del día porque nuestro organismo tiene la capacidad de tener un pequeño almacenaje de esos aminoácidos. Pero fíjate que es curioso que culturas que son tradicionalmente vegetarianas o que comen muy poquitos animales, en su gastronomía se combinan estos ingredientes. Por ejemplo, el hummus, en el hummus estás poniendo garbanzos, bueno, que ahora ya sabemos que es una proteína de alto valor biológico, pero es que pones la semilla de sésamo, ¿no? Que te podría complementar los aminoácidos que te faltan. En la cocina, por ejemplo, de la India, el uso de los dals, que son, ¿no? esos platos de legumbres que se suelen comer con arroz, se suele comer con los chapatis, con estos panes planos. Al final estás combinando, ¿no? la legumbre con el cereal y estás consiguiendo una proteína de alto valor biológico. Con lo cual, al final, no sé, la historia y la tradición también es muy sabia muchas veces, ¿no? Y si se han estado consumiendo estos alimentos combinados de esta manera, pues también es por algo. Sí, yo siempre lo había pensado con el arroz con lentejas, que también era típico de comerse aquí, y pensaba, debe ser porque al final somos muy sabios, ¿no? El ser humano y por ahí, bueno, y ya era la lógica y la naturaleza que les estaba pidiendo hacer esta combinación en la cocina tradicional, y ahora has puesto algún ejemplo más. Vamos a pedirte ideas prácticas para reducir la carne, Raquel. Cuéntanos alguna cosita que a la gente que nos está escuchando diga, va, voy a hacer este truquito y a ver si empiezo a reducir la carne en mi vida. Pues mira, la verdad es que hay muchas maneras de reducir el consumo de carne. Yo en el libro sí que doy como una especie de hoja de ruta para que, bueno, pues cada uno se inicie en la reducción de carne como considere conveniente según sus circunstancias, ¿no? Y esta hoja de ruta empieza proponiendo reducir la cantidad de carne o de pescado en las recetas o sustituirlas, utilizar los huevos y los lácteos para potenciar el consumo de vegetales. Luego, priorizar el consumo de legumbre, potenciar el consumo de granos integrales, es decir, de cereales integrales, y luego el de frutos secos y semillas. Luego, dentro de cada una de estas etapas, tenemos un montón de consejos. Por ejemplo, para reducir la cantidad de carne podemos pensar desde poner menos carne, por ejemplo, los guisos. Uno cuando hace guisos de carne, cuando hace estofados, pues poner menos carne y meter más verdura puede ser una opción. O incluso sustituir la mitad de la carne por legumbre, por unos garbanzos o por unas alubias. Es una manera también de empezar a reducir el consumo de carne, sobre todo en esas personas que
que les cuesta más, ¿no? Lo que decíamos antes, personas que comen carne para comer y para cenar cada día. Pues esta puede ser una buena forma de comenzar. La boloñesa, que es una salsa, ¿no? Pues que está muy buena, que nos gusta mucho, que se utiliza en muchas recetas de pasta, la podemos hacer también aplicando el mismo principio, es decir, utilizando la mitad de carne, utilizando una carne de buena calidad y sustituyendo el resto por mucha verdura picadita. O si nos atrevemos a no poner carne, podemos hacerlo con lentejas, por ejemplo, con lenteja cocida. Se puede utilizar proteína de soja texturizada, que la remojamos y luego la condimentamos y la utilizamos como si fuera carne picada. Se puede utilizar tempe o tofu, que ya son alimentos que igual nos suenan un poco lejanos, son tradicionales de culturas asiáticas y culturas que no necesariamente han sido vegetarianas, pero como están hechos a partir de soja y la soja tiene una proteína de alto valor biológico, tradicionalmente se ha utilizado mucho por las personas vegetarianas para aportar esa proteína de buena calidad, ¿no? Pues podemos picar un poquito de tempe, además el tempe da un sabor así como a fruto seco muy rico, que lo salteamos y luego hacemos la salsa con el tomate y las verduras que queramos. Esto puede ser una idea. Con el tema del pescado podríamos aplicar el mismo principio, ir reduciendo la cantidad de pescado en las recetas, aunque bueno, el pescado normalmente lo solemos utilizar más, ¿no? Como el vuelta y vuelta o hecho al horno, pero por ejemplo hay una receta en el libro que a mí me gusta mucho, que la llamé alubias blancas mar y montaña sin. O sea, son unas alubias blancas, es un guiso que lleva setas, que representaría la montaña, y que lleva un poquito de algas, que representaría el mar. Y tienes ahí los sabores tanto del monte, digamos, como del mar, y la verdad es que quedan muy buenos y no lleva nada de carne, nada de pescado. O sea, es al final utilizar un poquito la imaginación y atreverse a probar, ¿no? Que era lo que te comentaba antes, que hay que romper esa barrera mental con la cocina y atreverse a cocinar. O sea, a cocinar se aprende cocinando, es la única manera de realmente cocinar Sí, recetas ricas. yo siempre digo, si no entramos en las cocinas, no hay esperanza. Y Tienes toda la razón, me soy encanta. muy contundente y toda la vida he dicho esta frase porque es que no es, ya estamos todo el día negociando, pero bueno, cuando dices entrar en la cocina, 7 minutos, 8 minutos, no tengo tiempo, ya empieza el regateo, ¿no? Y es como, pues da Sí. igual, vamos a dejarlo estar. Tienes que entrar en la cocina y claro que tienes que entrar 8 minutos. ¿Qué le pasa a la cocina si es la mejor habitación de la casa? Yo me pasaría el día en la cocina y mira que yo también soy práctica, voy rápido, no soy muy buena cocinera, me gusta, tengo suerte de que me gustan mucho las verduras y entonces cualquier cosita que lleve verduras crudas o cocidas ya me apaño y soy feliz, pero tienes que tener un poco de amor a la cocina, si no es imposible. Y ahora vamos a hablar de los riesgos de reducir la carne y que como dietista nutricionista también os puedas dar consejos, porque yo tengo algún amigo que porque le han encontrado ácido úrico o ha tenido algún problema, tengo gente alrededor que ha dejado en seco de comer carne y embutidos, que es como, wow, brutal, porque comías todo el día embutidos, estabas con el fuet, bueno, pero gente que era muy adicta y lo han dejado en seco, pero siguen con sus Coca-Colas, frutos secos comen muchísimo, demasiado, en exceso, todo el día comen arroz porque necesitan el hidrato de carbono para saciarse y no tienen ninguna, o sea, no ha mejorado en nada su alimentación a Claro. nivel de salud. Y ellos están muy orgullosos porque ya no toman nada de embutido, pero no, el hecho de dejar la carne no te sitúa automáticamente en el punto de yo como saludable, para nada además. Y es como, ostras, ¿qué podemos hacer y qué les podemos decir? Sí, no, tienes razón. Y es que al final se trata bueno, pues si dejamos de consumir carne, si nosotros no sabemos, alguien nos tiene que decir, alguien que esté formado, ¿por qué lo vas a sustituir? O sea, ¿qué alimentos vas a consumir que te aporten los nutrientes que te estaban aportando la carne? Es decir, al final la carne, ¿qué nos aporta? Proteína de buena calidad, nos aporta hierro,
nos aporta vitamina B12, nos puede aportar otros minerales como el zinc y otras vitaminas del grupo B, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí, de la proteína de alto valor biológico, ya hemos hablado de la legumbre, hemos hablado de algunos granos, hemos hablado de algunos frutos secos. Bueno, pues entonces, en lugar de comer tanto arroz, quizás habría que revisar esas cantidades de arroz y de pasta, que eso es algo que se suele hacer mucho. Las personas que cambian a una alimentación vegetariana se lanzan al arroz y a la pasta, se lanzan luego ahora A los lácteos a los también. lácteos, hay muchísimo producto ahora ultraprocesado vegetariano y vegano, con lo cual parece que ha hecho más fácil que la gente pueda hacer esa transición, pero claro, es una transición que no está del todo bien hecha, hay que plantearla bien. Entonces, hemos hablado de las legumbres, el tema del hierro, las legumbres también nos aportan hierro y hay maneras de potenciar la absorción del hierro de origen vegetal, como consumiendo un cítrico después de comer la legumbre, después de comer alimentos que sean ricos en hierro, intentar separar de las comidas, si se toma café, se toma cafeína, intentar separar de las comidas el consumo de café o de té, porque eso también nos puede disminuir la absorción del hierro. Entonces, hay pequeñas cosas que es importante que las personas que dejan de consumir carne se informen y que sepan. Y sobre todo, si una persona decide dejar de comer cualquier alimento de origen animal, es importante, si una persona vegetariana, sea ovolácteo, sea lácteo, ovo o vegetariana estricta, tiene que suplementarse la vitamina B12. Con lo cual, estos son al final, uno toma decisiones, las decisiones tienen que tomarse de forma informada y tienes que saber por qué tomas una decisión, qué es lo que te motiva a hacer ese cambio y cómo tienes que hacer ese cambio para hacerlo bien. Entonces, dejar de comer, que de todas maneras es lo que tú comentabas, hombre, ha dejado de comer embutidos, qué bien, ¿no? Porque tampoco son alimentos que recomendemos consumir. Pero hay que hacer estos cambios, hay que hacerlos bien. De la misma manera que si una persona quiere seguir consumiendo carne y pescado, es importante que lo haga bien, es decir, consumiendo pues el consumo de carne se recomienda entre 3-4 veces a la semana, raciones no muy grandes, de unos 100 gramos. Eso ya nos 3-4 sería lo óptimo, porque Sí. sí leí que en España estamos consumiendo el doble de lo recomendado. Sí, en España se consumen unos 140 y 120 y pico, 125, 126 gramos de carne cada día. Claro, estos son medias que nos dicen que, bueno, habrá parte de la población que no está consumiendo esta cantidad, pero hay una parte de la población que está consumiendo esta cantidad incluso más. Con lo cual, sí, estamos doblando prácticamente a nivel poblacional el consumo de carne. Y las guías alimentarias recomiendan consumir entre 3 y 4 veces carne, y dentro de carne está la carne roja, el pollo, o sea, las aves y otro tipo de carnes, siendo el consumo de carne roja como máximo una vez a la semana y las otras 2 o 3, pues de aves, de pollo, pavo. ¿Qué ocurre? Que, claro, estamos hablando de cantidades muy pequeñitas, o sea, muy pequeñitas, ojo, ¿no? O sea, 100 gramos, pero estamos acostumbrados a estas raciones tan grandes, es como que hemos perdido la noción de lo que es una ración normal de alimento. Y claro, para muchas personas 100 gramos de carne en el plato no significan nada. Y luego hay que tener en cuenta, obviamente hay que tener en cuenta que estas son recomendaciones generales para la población. Luego ya estaríamos hablando de determinados colectivos o determinadas personas, que ahí ya podemos afinar más y a lo mejor podríamos aumentar un poquito más el consumo de carne y trabajar otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, a nivel general, esta es la recomendación. Y lo que es cierto es que hace unos años, la revista Lancet creó una comisión es una organización no gubernamental, que no me sale, una ONG, es la comisión Eat Lancet, y que trabajaron una propuesta por primera vez en la historia, una serie de objetivos científicos universales para los sistemas alimentarios, de forma que aplican a todas las personas y al planeta.
y ellos lo que proponen es una especie de dieta, lo llamaron la dieta planetaria, una dieta, una propuesta de dieta para reducir el impacto medioambiental y para mejorar la salud de la población. Claro, esto es como una especie de guía que luego hay que adaptar también a los países y a las diferentes personas. Pero esta guía también dice que deberíamos de consumir menos de 100 gramos de carne roja a la semana, menos de 200 gramos de pollo a la semana y menos de 200 gramos de pescado a la semana. Si este menos lo ponemos como el máximo, ¿no? Estaríamos viendo que serían pues una ración de carne roja, 2 raciones de pollo y 2 raciones de pescado, siendo cada ración de 100 gramos. Con lo cual, perdona, dime. No, termina, perdón. No, con lo cual al final cada persona, y esto aquí ya entras a hilar muy fino, pero puedes decir, bueno, pues yo con 100 gramos de pollo en el plato lo miro y me muero de risa, pero a lo mejor pues te tomas los 200 gramos de pollo, pero comes una vez a la semana pollo, ¿no? Claro, esta es una propuesta, como te comentaba, para combatir el cambio climático y para mejorar la salud de la salud de la población, porque tenemos una población mundial que está enferma, con enfermedades cardiovasculares, con el cáncer, con exceso de peso y bueno, esta es la propuesta que hacen basada en datos científicos y que bueno, que sé que puede no ser muy realista, pero bueno, yo creo que lo importante, si tuviésemos esta propuesta como objetivo, o sea, como objetivo ideal, ir haciendo pequeños pasos para llegar a ese objetivo. A lo mejor te quedas a un 75% de llegar ahí, pero ya es algo, ¿no? Y tanto. A mí me estás motivando un montón y creo que a la gente también, ¿eh, Raquel? Sí, Lo vale. estás contando tan fácil que es como, tengo un Pues, tope, a partir de ahora tengo un tope que se llama 200 gramos de exacto. tal y 100 gramos o sea, una vez a la semana máximo carne roja, 2 veces a la semana carne blanca, lo veo súper claro. Sí, sí. Y sí que lo encuentro fácil y estaba ahora intentando detectar qué le pasa a la gente. Mira, yo creo también, para decir más ideas, el tema legumbres, Sí. no le entra a la gente a la cabeza que se pueden comer 4 veces a la semana legumbres. Sí. Es como, ¿otra vez? ¿Pero por qué? Y es como, ¿y por qué no? Si es inocuo, si es que es lo más saludable del mundo, si aquí no hay... O sea, en el caso que te sientan bien, es verdad que hay algún antinutriente y es verdad que a nivel digestivo no a todo el mundo le sientan bien, pero estoy convencida que un buen potaje bien hecho de garbanzos o de lentejas es que ni un niño pequeño le va a hacer ascos y un adulto, si está un buen cocido, que te lo tomas en un restaurante, si te lo hacen en plan de puchero, unas buenas lentejas, son como caviar. Y seguro que a la mayoría que nos están escuchando están pensando, sí, la verdad es que me gusta. Bueno, ¿y por qué no comes 3, 4 veces? Yo a veces mi marido que dice, ay, no sé qué hacer a los niños para cenar. Y yo siempre, otra frase mía en casa, ante la duda, legumbres. Exacto. Ante la duda, no sabes qué hacer. Tú tranquilo, tenemos ahí una despensa y las tienes cocinadas si no tenemos tiempo a remojarlas y hacerlas de un día para otro. Pero casi cada noche tengo alguna legumbre remojándose para que el día siguiente no me pille el toro, porque muchas noches doy legumbres a mis hijos porque sé que en el colegio no están dando. Y yo creo que a la gente le da pereza comer legumbres, aparte de que pueda haber una población importante con problemas digestivos que no les sienta bien. Otra cosa es el tema del huevo, que como se ha puesto tan en contra por el tema del colesterol y hasta hace pocos años no estamos diciendo, oye, puedes tomar muchos más huevos de los que piensas, creo que aún estamos con eso del pasado y no remontamos, a la gente le parece peligroso comer cada día un huevo. Sí. Y eso no ayuda tampoco. Y lo último que para mí no ayuda es que a la gente no le gustan las verduras y se sacian con platos de arroz o con platos de pasta, pero no por dejar carne solo, porque no están haciendo un buen plato de verduras. Yo creo que en este discurso que tenemos, los restaurantes, por ejemplo, no ayudan tampoco, porque cuando te sirven un plato a nivel proporciones, te ponen un gran entrecot con 3 espárragos verdes de acompañamiento y las proporciones tendrían que estar al revés. Sí, tienes toda la razón. Mira, porque acá has tocado un montón de temas y podríamos estar aquí 2 horas hablando. Pero a ver, tema legumbres. Es verdad, o sea, en general solemos, mucha gente suele quejarse de otra vez legumbre, y ha comido legumbre esta semana, como si la legumbre se tuviera que comer una vez a la semana, y cuanto más veces comamos legumbre, es decir, 3, 4 veces a la semana, es una recomendación
totalmente saludable. Pero bueno, o sea, luego la gente no tiene ningún problema en, no sé, en eso, en comer jamón o pavo, jamón de york, jamón cocido cada día, ¿no? En el desayuno, en la tostada. Total. Eso no lo ven raro, pero sí que ven raro comer legumbre 3 veces o 4 a la semana. Y es verdad, o sea, la legumbre es un alimento, ya lo hemos hablado de él, súper nutritivo, que sí, que la legumbre seca, pues más trabajo, entre comillas, pues que tienes que remojarlas y seguramente pues mejor hacerlas en una olla a presión porque se te cocinarán antes, pero bueno, o sea, si te sientan bien, adelante, come legumbres y si no las quieres cocinar, cómpralas ya de bote y simplemente te las puedes hacer un salteado. Es que mira, puedes coger la verdura de temporada que quieras, la salteas con aceite de oliva virgen extra, que queda así doradita por fuera, pero con un punto crujiente. Al final le añades un bote de garbanzos escurridos, le añades un bote de alubias blancas, de alubias negras y le metes un poquito de chile picante y te haces ahí un poquito de aguacate y te haces un rollo así como mexicano, ¿no? O sea, es que la variedad que hay es brutal. Y luego con el tema de los antinutrientes, que también hay mucha gente que le tiene miedo a los antinutrientes de los vegetales y de las legumbres, Sí, eh, sí. al final los antinutrientes, bueno, están ahí por algo y están para defenderlas, ¿no? Para defender a los vegetales de los depredadores. Pero claro, nosotros no nos comemos las legumbres crudas. Las legumbres cuando se remojan, cuando se cocinan, mira, el remojo pues eso, remojo de 10, 12 horas, reduce prácticamente, elimina los antinutrientes. Cocinar con olla a presión, al menos 20 minutos, también elimina los antinutrientes. Hervir al menos una hora las legumbres también las reduce entre un 93 y un 99%. O fermentar las legumbres, es A decir, ver, entre un 93 y un 99%, este, hervir este en el caso de, normal, ¿con olla normal o con olla express? con No. olla normal, esto hervir a fuego lento. Ese es el caso de las lectinas, porque hay varios trabajos que precisamente han evaluado el contenido de esos antinutrientes a la hora de cocinarse los alimentos, ¿no? Y con el caso de las lectinas se ha visto que una hora de cocción a 95 grados, pero el 95 grados es el chup chup, lo que llamamos el hervir a fuego lento, ¿vale? Uh-huh. Reduce las lectinas entre un 93 y un 99%. Claro, normalmente la legumbre la cocinas eso una hora o incluso, depende del tipo de legumbre, bastante Más. más, ¿no? Sí. Y en la olla a presión también, la olla a presión, ellos hablan del autoclave, que el autoclave es un aparato que actúa como una olla a presión al final en los laboratorios, pero hablan de que 20 minutos en el autoclave también reducen las lectinas y también reducen esos antinutrientes, prácticamente los eliminan. Con lo cual, también en la olla a presión, igualmente solemos cocinar la legumbre más tiempo, 45 minutos, 50 minutos, dependiendo del tipo de legumbre. Con lo cual, o sea, podemos estar la mar de tranquilos con el tema de los antinutrientes si cocinamos bien los alimentos y los tratamos bien. O sea, que no tengamos miedo a las legumbres. Y si no las compramos ya cocinadas, y ya está, compramos legumbre de bote y tan tranquilos, no hay problema. Luego lo que comentabas de los huevos, es verdad, ahí bueno, pues volver, ¿no? Un poco a ese reduccionismo que en la nutrición que había pues hace 20 años, 30, 50 años, en el que se vio que el huevo tenía mucho colesterol y entonces se hizo la interpretación de que, bueno, pues como tiene tanto colesterol, pues esto es malísimo para el colesterol, para las personas que tienen hipercolesterolemia. Y bueno, ahora sabemos que la hipercolesterolemia no funciona así, es decir, el cuerpo tiene una capacidad limitada para absorber colesterol, por un lado, y realmente lo que afecta al metabolismo de estas lipoproteínas, del famoso LDL, HDL, etcétera, es la proporción de grasas, de tipo de grasas que hay en nuestra alimentación. Cuanto más grasa saturada, pues se observa que hay un mayor aumento de las LDL, pero es que luego tienen que pasar una serie de cosas dentro del organismo para que esas LDL se oxiden, para que generen todos los problemas y el riesgo cardiovascular que sabemos que causa un colesterol elevado, ¿no? Entonces, bueno, el tema del colesterol es complejo, pero que los huevos, podemos consumir huevos, un huevo cada día, no pasa nada si somos personas sanas, si comemos verduras, si comemos
es decir, o sea, se puede consumir perfectamente. Y contamos a la gente que aquellas proteínas que hacen que digan, oye, es que si no, no tendré el nutriente más importante si no me como el trozo de carne, con un huevo duro puesto en una ensalada, ya lo tienes, ¿no? Claro, Ya sí, tienes la sí. proteína necesaria que necesitas comer en una comida, ¿verdad? Sí, con un huevo o con 2. Yo te diría que yo casi que sí te diría con 2, porque el huevo son los 6 gramos de proteína, pues, con 2 huevos Poca tienes cosa, ¿no? O sea, unos mejor 12, 2, ¿eh? sí, 2 huevos, a ver, lo puedes utilizar, claro, aquí depende también de cada uno. ¿Cómo puedes utilizar el huevo? De muchas maneras. Puedes utilizarlo como un complemento proteico, entre comillas, por ejemplo, a mí me encanta desayunar huevos. Me flipa, es uno de mis desayunos favoritos. Entonces, pues ¿Revueltos o cómo? pues me lo suelo hacer revueltos, me encanta mollet, que se queda la yema líquida y Ujú. la clara cuajada, y me gusta mucho hacérmelos pues eso, en tostadas. Entonces yo pues suelo desayunar huevos 3 o 4 veces a la semana. Entonces, bueno, pues igual en el desayuno te puedes tomar un huevo, pero si vas a hacer una comida principal, ponte 2. Entonces ya te hace ahí una ración completa de proteína. Y, y ya está, o sea, y después pues si le pones un poquito de, no sé, de frutos secos, pues ya estás complementando ahí y tienes una ensalada o tienes un salteado que lleva verdura, pero que lleva también proteína de buena calidad sin ningún problema. O sea que, ahora se me ha ido, aquí que he estado hablando, se me ha ido el No, tercero que habías el comentado. ¿Cuál tercero era? era que a la gente no le gustan las verduras y después te Ah, lo he enlazado con el tema de los restaurantes y las exacto, raciones. exacto. Bueno, el tema de cocinar verduras es que no sabemos cocinar verduras. Bueno, no sabemos, en general, no sé, la gente no sabe cocinar. Junta ingredientes, pero no entiende qué es lo que está ocurriendo en la sartén, no entiende qué es lo que está pasando en la olla, no entiende por qué está mezclando unos ingredientes de una manera o de otra, por qué está poniendo aceite o no está poniendo aceite, cómo controlar la temperatura para que el alimento se cocine de una manera o de otra. Ese conocimiento se ha perdido. Es un conocimiento que antes se tenía de forma tradicional, pues las mujeres que éramos las que estábamos en casa y aprendías a cocinar, pues de ver a cocinar a tu madre, a tu abuela, te iban transmitiendo ese conocimiento. Esto se ha perdido, con lo cual al final o tiras de un libro de recetas y la sigues a pie juntillas y como esa receta no esté bien escrita o te líes o tal, ya la has liado parda y la receta no te sale. O vas cogiendo ingredientes y vas juntando como buenamente puedes. Entonces yo creo que hay una falta y una necesidad de que la gente aprenda a cocinar. Y no se trata de que nos vemos a Hoffman a hacer un curso de cocina. Si la cocina no te apasiona, a mí me encantó el curso que hice, pero sí que creo que es una habilidad básica de la vida, igual que saber gestionar tus finanzas o igual que gestionar tu higiene bucal o tu higiene corporal. Es que es una habilidad básica de la vida y nadie nos enseña a cocinar bien. ¿Sabes Y que en el colegio que yo iba a hacer BUP y COU de la época en Barcelona era obligatoria la asignatura de cocina? no, ¿qué me dices? ¿En serio? ¡Qué En lujo! el instituto era un ¡Ah! lujo. Y ¡Qué además chulo! no era una clase poco práctica, no, nos metían a hacer la comida para todos los alumnos. El ¡Qué día que bueno! al grupo le tocaba, dirigidos por una cocinera, pelando patatas toda la mañana para hacer las grandes tortillas de patatas para todos los cursos. Y ¡Qué bueno! era totalmente obligatorio, igual que también había una asignatura que se llamaba mantenimiento, que mantenimiento era, pues hoy cambiamos una bombilla y me subo la escalera porque hemos visto que en el pasillo tal, eso no funciona. Y yo pensé, es que es lo mejor, es verdad que después tampoco aprendí a cocinar, como tal, también hay que decirlo, pero al menos cogí el criterio de pensar, eso es la universidad de la vida, y ya se me quedó grabado eso de la universidad de la vida, de tienes que aprender a hacer las cosas que vas a necesitar en tu día a día, porque al final, pues una raíz cuadrada te la haré con calculadora. Y al menos cogí el criterio de eso, ¿no? De por qué no estamos aprendiendo lo que es más práctico para la vida de la gente. Sí, es eso. Mira, es que lo has definido muy bien. Es la universidad de la vida. Nos han enseñado a hacer cuentas y resolver ecuaciones que tienen su aplicación práctica también. O sea, gracias a esas ecuaciones, esas raíces cuadradas, pues se ha podido desarrollar mucha tecnología, pero que al final quizás la importancia o la prioridad
de ese conocimiento no está bien equilibrado, ¿no? Esto ya, bueno, entramos en otros temas, pero bueno, es que es eso, al final se trata de que tengamos esas herramientas para gestionar nuestra vida y gestionar nuestra salud. Nuestra salud se gestiona con la alimentación, se gestiona con la actividad física, se gestiona con un buen descanso y con una buena gestión del estrés, sobre todo en los tiempos que nos están tocando vivir, ¿no? Y eso, si no te lo enseña alguien o no tienes interés tú y proactivamente lo quieres aprender, es difícil que te llegue de forma espontánea. Bueno, yo no puedo más que recomendar todo el universo de Raquel Bernácer. Si queréis los libros, ahí tenéis recetas. El de los desayunos, yo ya sabía que me dirías que desayunas huevos, porque tengo la portada grabada de Aprende a desayunar, que pensé, es de las mejores portadas de cocina que he visto en los últimos tiempos, por favor. Ese huevo, esa tostada, Sí. ese aguacate, ese huevo ahí que pinchado, que se va derramando la yema. Este es tu libro de recetas de desayunos. Tienen Instagram para aborrecer de recetas con Raquel, pero aparte os recomiendo mucho también alimentarte.net, que es la web donde hay cursos como Planificarte, donde resuelves un poco esto que estamos diciendo de no tengo ideas en la cocina, no sé, cocino siempre lo mismo y realmente es que no sé cocinar verduras y tal, y resuelves el otro gran tema que también nos piden mucho en Soy Como los miembros de la comunidad de toda la vida, que es dame un menú, ayúdame a Claro. planificar, han comido X, no sé qué, y que no sé qué hacer cada día, no sé qué hacer para cenar, y es la frase de la puerta del colegio que me hacen todas las madres y padres, es que, ¿cómo? ¿Qué hago esta noche? No sé, ya estoy aburrida, estoy cansada, no tengo ideas, y aquí tu curso con este método 1+3 que planteas, ayudas a la gente a planificar menús saludables, prácticos y fáciles de cocinar. Se llama Planificarte, lo encontraréis en la web alimentarte.net y lo han hecho más de 10.000 personas, Raquel. Sí, sí, Una la ha barbaridad. hecho mucha gente, sí. Tuve ahí, bueno, estuvo el curso formando parte de una especie de promoción que se unió muchísima gente y bueno, y a mí me ha hecho feliz porque, hombre, si, o sea, toda esta gente se ha apuntado, lo han hecho y es como decir, ostras, pues haber ayudado a tantísima gente a, ¿no? Pues que este tipo de colaboraciones me ayude a llegar a tantísima gente, pues para mí es un regalo, porque claro, luego la gente te dice, ¿no? Ostras, pues me ha venido súper bien, ahora me has roto muchos esquemas mentales y muchas barreras, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que ocurre también, que tenemos muchas barreras a la hora de organizarnos en la cocina, de planificar menús, y lo que intento con Planificarte es hacer algo como muy sencillo y lo que decía antes, no hay que agobiarse y que si en la misma semana comes lo mismo 2 días, que no pasa nada, que es que estamos acostumbrados a ver en Instagram, ¿no? La gente que compartimos contenido, y esto lo entiendo, ¿no? Que constantemente estamos creando contenido nuevo, da la sensación, o yo creo que da la sensación que la gente tiene que comer cada día algo diferente y ya está, ya he probado, me invento, no sé, las lentejas con espinacas y champiñones y ya no lo vuelvo a hacer en mi vida. Es que una vez me escribió una chica por Instagram, eso siempre lo cuento, que me dejó patidifusa, porque me dice, oye Raquel, ¿me puedes recomendar libros de recetas de cocina así con verduras, vegetarianos y tal? Le digo, bueno, te recomiendo estos, pero que en mi web tienes muchas recetas también. Me dice, ya, es que ya las he hecho todas y quiero hacer recetas. Y digo, no me puedo creer que hayas hecho todas las recetas que hay en la web. Digo, pero bueno, que si repites alguna no pasa nada tampoco, ¿sabes? Entonces es esa... Es una vida en la que vamos de un extremo a otro, Exacto. porque de golpe no tenemos ninguna idea y cada día hacemos judías verdes con patatas y después nos vamos al extremo contrario y queremos cada día, es alucinante cómo somos la especie humana y es así. Y es verdad que redes sociales no ayuda nada, que a veces somos los responsables de llenar de complejos a la gente. Yo, Sí. por ejemplo, estoy saturada de ver donuts y dulces y pienso, si todos estos dietistas nutricionistas se meten todos estos dulces, vamos a tener una diabetes. O sea, pero para que vean que es que ni tampoco todo lo que publicamos es lo que forma parte de nuestro día a día. Y da unas sensaciones muy,
muy raras, muy desvirtuadas de la realidad y es muy peligroso. Sí, no, tienes razón. Al final no sé, yo creo que tenemos que tomarnos las redes sociales como pues una fuente de inspiración, pero es que lo que pasa ahí no es real. No es real, no es real. Bueno, pues sí, hoy los oyentes se quieren atrever a empezar a quitar un poco de carne en su vida. En ese caso, aparte de planificarte que estábamos hablando, Lunes sin carne, nuevo libro de Raquel Bernácer, que la seguimos en El Comidista de hace mucho tiempo y que esta vez pues, nos llega con un nuevo libro con consejos y recetas para cuidar la alimentación nuestra y la del planeta, que eso es muy bueno porque matas dos pájaros de un tiro, como se suele decir. Raquel, un placer haberte tenido en el podcast y muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Nuria, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.